Hola, ¿cómo están? El tema que nos corresponde el día de hoy es fisiología del aparato masticatorio. Solo para recordarles que hace unos buenos años atrás se denominaba aparato masticatorio aquellas estructuras que conformaban la cavidad bucal. Posterior a este aparato masticatorio le han dado como sinónimo también o como denominativo aparato estomatognático, que también se referían a lo que era la cavidad bucal. Ahora, y a partir de 1954, se denomina sistema estomatognático. Todos los componentes de lo que viene a ser la cavidad bucal. Este sistema estomatognático está conformado por estructuras anatómicas básicas. Obviamente que tiene estructuras duras y blandas, pero las básicas que estamos manejando y describiendo en todo lo que es los contenidos de nuestra asignatura está en relación a las piezas dentarias. Tejido óseo en relación al maxilar superior, maxilar inferior, a las cuales denominamos soporte estructural. También tiene una estructura muy importante que es la articulación temporomandibular y nuestro sistema neuromuscular. Estos 4 componentes anatómicos de manera gruesa son componentes básicos del sistema estomatognático. Y las funciones que cumple el sistema estomatognático es respiración, fonoarticulación, masticación y deglución. En este caso vamos a abarcar esa función que viene a cumplir el sistema estomatognático, que viene a ser la masticación. En este caso, la fisiología del trabajo masticatorio. Obviamente que está en relación a estos componentes anatómicos. ¿Qué es la masticación? La masticación es aquella actividad neuromuscular compleja llevada a cabo en la cavidad oral, cuyo propósito biomecánico es la incisión, trituración y molienda del alimento. También se la puede describir o definir como la masticación como una función condicionada, aprendida y automática de la mandíbula. Entonces, el trabajo masticatorio es una actividad neuromuscular, donde gracias a la contracción de este sistema, que vuelvo a mencionarles, a través de lo que es los músculos masticadores, nosotros podemos hacer la acción de movimientos mandibulares y a través de la acción de los movimientos mandibulares con relación a las piezas dentarias podemos hacer este trabajo que viene a ser la masticación. Y obviamente que el trabajo masticatorio tiene etapas, a la cual vamos a ir mencionando más adelante. Estamos hablando de un trabajo masticatorio. Como les decía, estamos hablando de movimientos masticatorios. En relación a los movimientos masticatorios viene la actividad de diversos músculos. En este caso, los músculos de la cabeza, los del cuello, incluso de los hombros. Por lo tanto, nosotros vamos a abocarnos a estos músculos que para nosotros son muy importantes, denominados netamente músculos masticadores. ¿Y cuáles son los músculos masticadores? Los temporales, que son ambos, derecha e izquierda, masséteros, que son ambos, derecha e izquierda. Los pterigoideos, en relación al pterigoideo externo y el pterigoideo interno, y el vientre anterior del músculo digástrico, a la cual consideramos músculos netamente masticatorios, obviamente sin discriminar a los músculos que forman parte del piso de la cavidad bucal y las paredes, donde también ayudan y coadyuvan para la conformación de lo que viene a ser el bolo alimenticio. Por lo tanto, los movimientos masticatorios están con estrecha relación con la actividad de los músculos, en este caso de la cabeza, cuello y hombros. A los que vamos a dar hincapié son a los músculos masticadores, temporales, masséteros, pterigoideos y el digástrico.
solo su vientre anterior. Si vamos a mencionar movimientos mandibulares y gracias a la contracción del sistema neuromuscular, y esto gracias a la acción también que viene a ser a través de los músculos masticadores, es bueno recordarlos. ¿Qué acción tiene cada uno de estas? Pero también es bueno mencionar que este capítulo netamente de músculos ya se ha llevado entre los primeros temas, pero ahora vamos a solamente describir los más básicos. Hay diferentes tipos de clasificaciones con relación a los músculos masticadores. Otros los clasifican en suprayoideos, infrayoideos, pero según la acción que realizan, nosotros lo vamos a describir como músculos depresores, elevadores, protrusivos y retrusivos y aquellos que realizan lateralidades. Entonces, los músculos depresores son aquellos músculos netamente que cuando la mandíbula realiza un movimiento de apertura o descenso, se llegan a activar dos grupos musculares que son muy importantes. En este caso se activa el pterigoideo externo, solo su haz inferior y el vientre anterior del músculo digástrico. Aquí, como ven la imagen, estos son los músculos masticadores, quienes son los que se activan en el momento de apertura o descenso de la mandíbula, en el cual los músculos se van a deprimir, son el vientre anterior del músculo pterigoideo externo, el haz inferior, perdón, y el vientre anterior del músculo digástrico. Lo que ven de color rojito son los que se activan. ¿Y quiénes se inactivan? Los músculos elevadores. Músculos elevadores. Casi la mayoría del grupo muscular masticatorio es el que se activa y son solamente aquellos músculos indicados que se les ha mencionado son los que se deprimen. ¿Quiénes elevan la mandíbula? Está el músculo temporal, está de color rojito, el músculo massétero, su haz superficial y haz profundo, el pterigoideo interno, que está en la contraparte de la cara interna de la rama, y el pterigoideo externo, pero solo su haz superior. Esos son considerados músculos elevadores, que después de abrir la cavidad bucal, esta tiene que cerrar. Y gracias a la contracción de estos elevadores, se cierra la cavidad bucal. ¿Qué músculos se inactivan? Los que se inactivan, en este caso es el pterigoideo externo, su haz inferior, y el vientre anterior del músculo digástrico. También tenemos dos grupos grandes, en este caso tres. Uno de ellos es el músculo o los músculos protrusivos. Son aquellos músculos que en el momento de contraerse realizan una acción de protrusión. ¿Qué músculos se contraen? El músculo massetero, y en este caso su haz superficial. El músculo pterigoideo interno, todo el músculo que está en la contraparte o la cara interna de la rama de la mandíbula. Y el pterigoideo externo. En este caso, tanto el haz superior como el haz inferior, al contraerse, realizan la acción de protrusión. Músculos retrusivos. Los músculos retrusivos son aquellos músculos que después de hacer la acción de protrusión de la mandíbula, al contraerse, hacen que la mandíbula se retraiga y retorne a su posición original. En este caso, ¿cuáles son los músculos retrusivos? Los músculos retrusivos están el músculo temporal, entre lo que es el haz intermedio y haz posterior, y el músculo massétero, su haz profundo. Al contraerse estos dos grupos musculares, inmediatamente la mandíbula retorna a su lugar. Y los músculos para hacer la acción de lateralidad. En este caso, es como si estuviéramos viendo a un paciente de frente, donde el paciente va a hacer un movimiento lateral. En este caso, estás realizando un movimiento lateral hacia el lado derecho, donde los músculos que van a realizar este movimiento lateral van a realizar del lado contrario. Recordemos que cuando la mandíbula realiza un movimiento lateral, el lado del patrón, en este caso del lado derecho, se denomina zona de trabajo y el lado contrario se denomina zona de no trabajo. En este caso, cuando se realiza un movimiento lateral de mandíbula, automáticamente los músculos pterigoideos, en este caso el externo, su haz superior y haz inferior, se contraen, pero del lado de no trabajo.
conjuntamente con el pterigoideo interno. Al hacer la acción de contracción, automáticamente la mandíbula realiza un movimiento lateral en el lado contrario. ¿Qué quiere decir? Que si la mandíbula va a querer realizar un movimiento lateral hacia el lado izquierdo, el lado derecho va a ser considerada zona de no trabajo. Entonces, la zona de no trabajo con relación a sus músculos pterigoideos externos, tanto superior a superior y hacia inferior y el pterigoideo interno, se tienden a contraer para hacer este movimiento lateral. Importante, porque el músculo pterigoideo externo es muy esencial para que yo pueda considerar, o lo que ya hemos descrito, la dinámica, en este caso, para hacer una acción de movimiento mandibular de manera anticipada, por lo cual en algunos pacientes se les considera que estos pacientes al realizar una acción mandibular de manera anticipada es gracias a la contracción de este músculo, que es el pterioideo externo. En este caso, si en el caso estamos mencionando de una oclusión habitual. Es importante tener conocimiento, por lo menos una noción clara de dónde a dónde están insertados los músculos masticadores. ¿Por qué los estamos describiendo? Porque gracias a la contracción de estos músculos masticadores, gobernados con o bajo el nervio trigémino, que es el quinto par craneal, la mandíbula puede realizar diferentes movimientos, como en este caso estamos hablando del trabajo masticatorio. Oclusión y masticación. Solo para recordarles que cuando un ser humano aparece en esta vida o tiene su presencia como un nuevo ser, presenta dos rodetes, un rodete superior y un rodete inferior, haciendo representación al maxilar superior y el maxilar inferior. Un recién nacido, entre el rodete superior y rodete inferior, tiene descansando a la lengua. Posterior al descanso de la lengua, a los 6 meses aproximadamente, empieza el proceso de erupción de las piezas anteroinferiores. Y recordemos que ante la presencia de estas piezas que son anteroinferiores, a nivel de lo que es la formación de la oclusión, se viene a formar el trípode oclusal. ¿Y qué estructuras anatómicas conforman el trípode oclusal? Los incisivos anteroinferiores y los caninos. Es el primer o la primera característica para la conformación de la oclusión, a nivel de lo que es la articulación temporomandibular y a nivel de lo que viene a ser la mandíbula. Posterior a la erupción de los incisivos anteroinferiores, empieza el proceso de erupción de los incisivos anterosuperiores. Por lo tanto, la mandíbula empieza a modificar sus movimientos que realizaban en un inicio, esto por el tipo de alimentación. Es decir, que la mandíbula ya no realiza movimientos antero-posteriores netamente, sino ya realiza movimientos de apertura y cierre, porque las piezas dentarias están actuando como estructuras dictatoriales, es decir, se están modificando los movimientos mandibulares. Y a la vez que va erupcionando las piezas dentarias, la lengua, que en un inicio descansaba entre rodetes, se va retruyendo y por lo tanto va teniendo una posición más céntrica. Esto a nivel de lo que es la cavidad bucal. Ya con la erupción de los anteros superiores y anteroinferiores se va desarrollando patrones de los movimientos mandibulares, es decir, hay cambio de los movimientos que eran en un inicio netamente protrusivos. Y con el pasar del tiempo, de los días y de los meses, y va creciendo este ser humano, va erupcionando las piezas dentarias y a la vez la lengua, que es una estructura totalmente sensible, y paredes de la cavidad bucal. Entonces, a nivel de lo que son los ligamentos periodontales y con las terminaciones propioceptivas, automáticamente estas piezas dentarias ya van modificando y ayudando al desarrollo de estos nuevos patrones de movimientos mandibulares. Entonces se va modificando totalmente y a la vez se va conformando lo que viene a ser la superficie o la oclusión de este ser humano. Y gracias a estos nuevos patrones que en un inicio son irregulares por el tipo de alimentación
En un inicio era líquida, semisólida. Ahora ya a partir de los 3 años, cuando completan todas sus piezas dentarias, tienden a ser netamente sólidas, ya ni siquiera semisólidas. En algunos casos sí, donde está estimulando el crecimiento de lo que viene a ser la mandíbula o de los maxilares. Por lo tanto, este ser humano va modificando y amoldando su estructura oclusal a nivel de lo que es la trayectoria de la guía anterior, el plano de oclusión y la conformación de a poquito de lo que es la articulación temporomandibular. Por lo tanto, este ser humano va a ir modificando y haciendo que sus patrones con relación a los movimientos mandibulares, es decir, el trabajo masticatorio, se vaya perfeccionando. Obviamente que en un inicio este trabajo todavía es irregular, pero de a poquito cada pieza dentaria, cada grupo dentario va a ir cumpliendo la función que cumple. Porque recordemos que los incisivos cortan, los caninos desgarran, los premolares reducen el alimento en partículas más pequeñas y los molares realizan conjuntamente con los tejidos blandos que conforman la pared de la cavidad bucal lo que viene a ser la molienda y a la vez la conformación del bolo alimenticio. Este es el desarrollo, a la vez la conformación de la oclusión del ser humano y la modificación de los patrones verdaderos para lo que viene a ser el trabajo masticatorio. Por lo tanto, podríamos decir que durante la masticación, ya cuando nuestro ser humano va creciendo, durante la masticación la mandíbula realiza lo que llamamos ciclos masticatorios. ¿Qué son los ciclos masticatorios? No es nada más que movimientos tridimensionales, el resultado de la conjunción de los movimientos de apertura, cierre, lateralidades, protrusión, retrusión. Eso es un movimiento tridimensional que es la representación de un ciclo masticatorio. Esto también depende mucho, cada ciclo masticatorio dependiendo de la consistencia del alimento que va a entrar a la cavidad bucal. Si es una estructura o un alimento fibroso, obviamente va a haber mayor número de ciclos masticatorios, pero si es un alimento semi líquido o más blando, automáticamente los ciclos masticatorios van a ser de menos cantidad. ¿Y qué es un ciclo masticatorio? No es nada más que los movimientos tridimensionales o el movimiento tridimensional, que es el resultado de la conjunción de los movimientos de la mandíbula. Apertura, cierre, lateralidades, protrusiones, retrusión. Y estos movimientos y ciclos masticatorios se realiza gracias a la contracción de los músculos masticadores. Por lo tanto, podríamos decir que la masticación no es nada más que un proceso de actividad neuromuscular netamente o altamente compleja. Bien, los movimientos están sincronizados con una actividad muscular fisiológica. Al realizar un trabajo masticatorio de tipo fisiológico, ¿qué estamos diciendo? Que el trabajo masticatorio se realiza tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque aparentemente el paciente presenta todas las piezas dentarias, a la cual podemos considerar que tiene una oclusión ideal. ¿Y cómo puedo considerar que una persona tenga una oclusión ideal para hacer un trabajo netamente masticatorio fisiológico? Aquel paciente que cumple estos 3 requisitos: axialidad, estabilidad y libre de interferencias. Por lo tanto, el trabajo masticatorio va a seguir su curso para la conformación de lo que es el bolo alimenticio y posterior a esto, la deglución. Sabemos que en un trabajo masticatorio, las superficies oclusales de las piezas posteriores muy rara vez entran en contacto, salvo que realice la deglución, que en ahí sí llevan en una oclusión en relación céntrica, es decir, una máxima intercuspidación, donde por la acción de la lengua el alimento va a ser deglutido. Los ciclos masticatorios, en este caso el ciclo masticatorio, cada ciclo masticatorio tiene 3 etapas.
Estas 3 etapas se las ha denominado con diferentes tipos de títulos, pero nosotros vamos a rescatar lo que nos dice nuestro texto oficial. Primer paso, incisión o desgarro del alimento. Segundo paso o etapa, reconocimiento y reducción del tamaño de las partículas, es decir, del alimento. Y como tercer paso, la molienda. Aquella persona, ser humano, paciente, que presente por lo menos los 4 grupos dentarios, que son incisivos, caninos, premolares y molares, podríamos decir que sí cumplen este ciclo masticatorio, porque estamos hablando de un ciclo masticatorio netamente fisiológico. Pero aquel paciente que tiene ausencia de premolares o por ahí piezas posteriores, es decir, molares, ya no estaría cumpliendo este ciclo masticatorio. ¿Por qué? Porque cada etapa para la conformación de un ciclo masticatorio tiene que tener la presencia de ciertos grupos dentarios. Entonces, nosotros estamos describiendo un trabajo masticatorio netamente fisiológico. Y ahí yo voy a poder interpretar lo que viene a ser patológico. Primera etapa, corte y desgarro del alimento. Siempre cuando yo realice o esté haciendo un estudio con relación a cualquier movimiento o cualquier función de tipo fisiológica, siempre tengo que tomar en cuenta las estructuras anatómicas de mi sistema. Ahí es donde yo voy a poder engranar netamente lo fisiológico. Recordemos que para hacer el desgarro o corte de alimento, aparentemente el paciente está en oclusión y para hacer el corte y desgarro del alimento, que es la primera etapa, tiene que realizar una acción de descenso de la mandíbula o apertura bucal. ¿Y quiénes realizan el descenso de la mandíbula o apertura bucal? Los realizan los músculos depresores. ¿Cuáles son? El vientre o el haz inferior del músculo pterigoideo externo y el vientre anterior del músculo digástrico. Al hacer este descenso de mandíbula, yo voy a hacer apertura bucal. Esta apertura bucal a nivel interincisal va a depender del tamaño del alimento que voy a poder incidir, cortar. Y después de hacer el corte, o bien acercarme los bordes incisales de mis piezas antero, superiores e inferiores con el alimento, voy a realizar el corte. Y para hacer el corte, tengo que hacer una acción de elevación de la mandíbula, cierre de la cavidad bucal. Por lo tanto, se van a activar los músculos elevadores. ¿Y cuáles son los músculos elevadores? El músculo temporal, el músculo pterioideo externo a superior, el pterioideo interno y lo que viene a ser el músculo massétero. Pero ¿qué tal si en el momento de hacer la primera etapa no quiero hacer corte y quiero hacer desgarro del alimento? Automáticamente la mandíbula tiene que realizar un movimiento lateral. Obviamente que va a ser apertura, va a tener que ascender la mandíbula para hacer el desgarro del alimento, porque a nivel de los caninos tiene que tener una relación, es decir, una sola dirección para cumplir esta acción. Y para hacer un movimiento lateral y hacer cierre de la mandíbula, de la misma manera se activan los músculos elevadores, pero en este caso los músculos pterioideos ya, en este caso, el haz inferior no se queda inactivo, sino se activa tanto pterioideo superior y haz inferior, se tienden a activar para hacer este movimiento lateral para poder actuar en el desgarro del alimento. Entonces, recordemos que los músculos también tienen relación con la acción que van a realizar, en este caso el desgarro del alimento. Y no solamente va a ser cierre, sino un movimiento lateral. Y recordemos que la contraparte a la dirección que se está dirigiendo la mandíbula es el área donde se contraen los músculos pterioideos. En este caso, mi paciente está de frente, va a ser un desgarro por el lado derecho, entonces la contracción de los músculos pterigoideos fuera de los elevadores van a activarse del lado izquierdo, es decir, de la zona de no trabajo. Esto para una fisiología de lo que es la acción del trabajo masticatorio, en este caso de la primera etapa.
La segunda etapa, recorte y reducción de tamaño del alimento. El corte se ha realizado con la región anterior. Posterior a hacer este corte, inmediatamente el alimento se va a ir a acomodar a nivel de los premolares. En los premolares se cumple la función de recorte y reducción de tamaño del alimento que estoy incidiendo. En este caso, ¿qué va a pasar? Los músculos elevadores van a hacer mayor presión para poder llegar el alimento con la acción de corte de alimento a nivel de los premolares. En este caso, los movimientos de los premolares, recordemos que van a ser muy importantes, ya que las cúspides, como están viendo aquí una imagen de frente, las cúspides de corte son las que van a trabajar más, en este caso la cúspide de corte del arco superior con relación a la cúspide estampadora del arco inferior. La acción de estas dos cúspides van a hacer que el alimento que ha ingresado a la cavidad bucal reduzcan de tamaño y a la vez, y al reducir, también van a empezar a percibir a través del ligamento periodontal si no existe un elemento extraño. Por lo tanto, también se considera esta segunda etapa de recorte y reducción del alimento como zona de análisis. Obviamente que el trabajo masticatorio va a ser trabajo de corte y reducción de tamaño va a ser a nivel de los premolares. Esquemáticamente podemos ver en esta imagen que de color rojo llega a iniciar un trabajo entre la cúspide de corte y cúspide estampadora para reducir de tamaño a el alimento. Y su movimiento a nivel de la mandíbula va a ser una forma de gota. En este caso, la acción o trabajo de la mandíbula es de algo irregular porque es una etapa de análisis. Pero también cuando estemos terminando de realizar la parte del análisis y reducción de tamaño del alimento, empezamos con una etapa bien importante que la realizan los caninos, que actúan como una guía propioceptiva. Esta guía propioceptiva a través de los caninos es muy importante y se dice que no es necesario que los caninos superior e inferior entren en contacto en esta etapa del recorte y al ras de terminar esta etapa de recorte del alimento, sino que con su simple presencia guíe el movimiento para el ciclo. Es decir, que va a ayudar a través de la presencia de estos caninos a que los cóndilos y la superficie oclusal estén en una posición en oclusión en relación céntrica. No habrá una máxima intercuspidación, pero por lo menos guían para poder terminar el trabajo masticatorio en una oclusión en relación céntrica. Por eso la presencia de los caninos o de las piezas caninas, tanto superiores como inferiores, son esenciales. Solo para recordar qué función tiene la presencia de los caninos. Ayuda a centralizar al cóndilo en la cavidad glenoidea. Ayuda para el efecto de la desoclusión y actúan como guías propioceptivas. Entonces, es importante la presencia de los caninos. Mejor si tiene la derecha y la izquierda. Y en algunos casos se presentan pacientes que por diferentes factores no tienen esta relación canina, pero de todas maneras estos pacientes a través de los primeros premolares, recordemos que pueden llegar a cumplir ciertas funciones, pero no en un 100% como la de los caninos. Entonces, el corte y reducción del alimento se realiza a nivel de los caninos, de los primeros premolares. Los primeros premolares son esenciales, primeros y segundos premolares, tanto superior como inferior. Reducen, es un área conocida como área de análisis. Identifican que no existen elementos extraños, reducen de tamaño el alimento y automáticamente este alimento se pasa a la tercera etapa, que viene a ser la etapa de la molienda. La etapa de la molienda está netamente representado o ejecutado por los
primeros molares, segundos y en el caso amerita, si existe presencia, por los terceros molares. La etapa de la molienda, por la presencia y característica de su superficie oclusal, los molares están preparados a realizar la molienda del alimento. Así como vemos en esta imagen, vemos en un plano frontal, molar con molar, automáticamente empieza a realizar los movimientos a nivel de lo que son los molares del arco inferior. Sus movimientos son ya más regulares. ¿Por qué? Porque el alimento se encuentra entre superficies oclusales donde no van a recortar, sino van a hacer la acción de la molienda. Y la acción de la molienda está realizada por los puntos C, en este caso cúspide estampadora y cúspide estampadora, donde se va a realizar. En algunos casos, dependiendo de la consistencia del alimento, las piezas dentarias a nivel de la superficie oclusal no entran en contacto, sino hacen un trabajo de molienda. Aquí vemos una imagen en el inicio, donde su movimiento es regular, es más de menos amplitud, a diferencia de los premolares, que era mucho más amplio, porque sutilmente van identificando algún elemento extraño o la consistencia del alimento. Y ya cuando el alimento está totalmente molido, si se puede decir, triturado, automáticamente la secuencia de la regularidad de los ciclos masticatorios y movimiento de la mandíbula va reduciendo y la tensión va a generarse en la raíz más poderosa. ¿En cuál es? En la raíz palatina. También recordemos que para la acción de la molienda, los músculos elevadores se van a activar conjuntamente con los depresores, porque habíamos dicho que cumple un ciclo masticatorio, es decir, un movimiento tridimensional. Y este movimiento tridimensional a través de la mandíbula la realiza a través de la contracción de los músculos masticadores. En este caso, si el alimento ha llegado a la parte de la molienda y a nivel de las superficies oclusales, automáticamente los ligamentos periodontales de estas piezas posteriores se activan e informan a lo que es el músculo massétero. Y el músculo massétero se activa con mayor intensidad para poder ejecutar la molienda del alimento. Pero ¿qué pasa con aquella persona que tiene ausencia de molares? ¿Quién va a ejecutar la molienda? Los premolares, probablemente. En ese caso, si hay ausencia, ya sea de une o bilateral, de estas piezas importantes, por las características oclusales, por ser multicuspidias, por tener una superficie amplia y estén preparadas a hacer esta acción que es la molienda, el músculo massétero se activa con mayor intensidad. Pero si en el caso no, automáticamente este músculo trabaja porque tiene la acción de hacer elevación de la mandíbula, pero no se activa en una totalidad. Esa diferencia entre lo que es esta etapa de la molienda. Antes de entrar a la deglución, el alimento ingresa a la cavidad bucal, en este caso ya a base de un utensilio. Llega a de un lado de la cavidad bucal, pasa al otro lado de la cavidad bucal y preparada para hacer lo que viene a ser la deglución. Importante. En la primera etapa, región anterior. Segunda etapa, premolares. Tercera etapa, molares. Cada estructura anatómica en relación a las piezas dentarias tiene una función y estas tienen una íntima relación con el sistema neuromuscular. Y gracias a la acción o presencia de estas piezas dentarias estamos hablando de un trabajo masticatorio de tipo fisiológico. Y por lo tanto, también se va a tomar en cuenta que esta última etapa es importante, ya que gracias a la conformación del bolo alimenticio y con la ayuda de los tejidos blandos que conforman la pared de la cavidad bucal, va a entrar a una etapa que viene a ser la deglución. Entonces hemos hablado de un trabajo masticatorio de tipo bilateral, a la cual consideramos ideal, idónea, orgánica, donde se estimula todas las estructuras de sostén.
coordinan con el sistema neuromuscular y hay una excelente o correcta relación oclusal entre ambas arcadas. Solo para recordarles, en un trabajo masticatorio a nivel de premolares, los movimientos mandibulares todavía son regulares y amplios, mientras que en los molares el trabajo masticatorio, en este caso los movimientos son más cortos porque el alimento ya está más triturado y gracias a la presencia de los molares podemos hacer esta acción. En todo caso, estaríamos hablando de un trabajo masticatorio de tipo bilateral. El alimento va hacia la derecha, pasa a la izquierda, donde hay una conjunción de todos los músculos masticadores y todos los movimientos de la mandíbula. Ahí también colabora la lengua, que es en la parte central, y lo que viene a ser la pared de la cavidad vocal. Entonces, en una masticación bilateral orgánica, por lo menos podemos decir que sus patrones de movimientos mandibulares están realizando de manera regular. Las superficies oclusales no entran en un contacto así neto, sino dependiendo de la consistencia del alimento. Mientras que en una masticación unilateral, estaríamos viendo con un patrón masticatorio resultado de lesiones cariosas, resultado de malos hábitos, un resultado de lesiones articulares, es decir, a nivel de la articulación temporomandibular, áreas desdentadas que comúnmente sucede y puede ser por la presencia de aparatos protéticos de tipo unilateral, donde mi trabajo masticatorio no es bilateral, sino unilateral. Es decir, que nuestro sistema se ha adaptado en un área, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, dependiendo de la situación, para poder realizar la molienda del alimento, que es importante. El recorte y la molienda del alimento son dos etapas esenciales, ya que gracias a esta se va a formar el bolo alimenticio y vamos a hacer una correcta deglución. Pero en algunos casos, pacientes que presentan estas características, lesiones, malos hábitos, áreas desdentadas, uso de aparatos protéticos, generan patrones de trabajo masticatorio casi estables, pero ahí estaríamos mencionando de este mecanismo de adaptación que se ha activado y está tratando de salvar el momento, pero tarde o temprano, dependiendo a las características o al factor, estas pueden romperse. Y ya no estaríamos hablando solo de una simple masticación unilateral, sino una masticación ya de tipo patológica. En este caso, ¿a qué se debe? Ausencia de piezas posteriores que ya no están cumpliendo las etapas esenciales, la actividad muscular del macétero, que habíamos dicho que gracias a la presencia de piezas posteriores es esencial para su actividad, van a tornarse nulas y en algunos casos inactivas. Esto ya en casos muy severos. Y donde los músculos faciales o peribucales se van a tornar más activos, es decir, va a haber otro tipo de trabajo a nivel de estos músculos y los músculos que son esenciales para el trabajo masticatorio van a tener que reducir su actividad. Los ciclos masticatorios van a ser netamente irregulares, donde no se va a generar en un 100% la conformación de la molienda y mucho peor lo que viene a ser el bolo alimenticio, el pobre paciente a nivel estomacal a tener percances. Y si en este caso se rompe ese mecanismo de adaptación que les estoy mencionando y va a surgir este tipo de características, automáticamente vamos a presentar problemas patológicos a nivel de lo que viene a ser la articulación temporomandibular por la irregularidad que está presentando nuestro trabajo masticatorio. Hemos descrito la conformación de una superficie oclusal en base a los patrones de movimientos mandibulares, qué músculos son los que se activan, qué músculos son los que se inactivan, cuáles son los elevadores, los depresores protrusivos, lateral. Todo conlleva a lo que es esta funcionalidad, que es el trabajo masticatorio. Pero después de haber cumplido estas tres etapas que son esenciales y se ha conformado el bolo alimenticio, entro a una etapa que viene a ser la etapa de la deglución. ¿Y qué es la deglución? Es una función basada en reflejos primarios incondicionados que se presenta desde el nacimiento, al igual que la respiración y la succión.
esta función que es la deglución ya viene escrita en nuestros genes. Automáticamente el bebé ya en la etapa de formación, es decir, de vida intrauterina, ya sabe deglutir. Y cuando nace este paciente ya hace esta acción de manera primaria, sin nadie que lo intervenga. Es ya de un instinto. La deglución presenta 3 etapas. Una etapa bucal, que está en relación a la cavidad bucal. Una etapa faríngea, que entra a lo que viene a ser la estructura, que es la faringe. Y una etapa que viene a ser la esofágica. ¿Cuál es la que más nos interesa? Después de la conformación del bolo alimenticio, viene la etapa bucal, que en relación a la deglución. Y la etapa bucal es donde el alimento se encuentra en la región posterior, casi posterior del paladar y la lengua. Ya conformada el bolo alimenticio, la lengua retrae hacia atrás, haciendo presión a lo que viene a ser el paladar, y el alimento entra directamente a la etapa faríngea. Estamos ya en etapa de la deglución. Posterior de la etapa faríngea, proseguimos a la etapa esofágica. Vuelvo a recalcar, la etapa bucal es donde el alimento se encuentra ya triturado, realizado el bolo alimenticio, en el cual está ubicado entre la porción posterior, casi posterior de la lengua y del paladar. Inmediatamente este bolo se lleva hacia atrás, hace presión la lengua y atraviesa todo lo que viene a ser la faringe, que es la segunda etapa, y posterior a la etapa esofágica. Esta función, que es importante, cumple o está destinada a cumplir solo el sistema estomatognático, en este caso la etapa bucal, y casi parte de lo que viene a ser la faringe, y a posterior esta viene a ser la esofágica. La deglución también podemos verla de 3 maneras. Hay una deglución fisiológica y una deglución patológica. ¿Cuál es la deglución fisiológica? La dividimos en 2. Una que es considerada netamente infantil y otra considerada adulta. ¿A cuál yo denomino deglución infantil? Es donde intervienen los músculos faciales, es decir, recién está generando sus patrones de movimientos mandibulares, tanto de lo que viene a ser músculos faciales, peribucales y la lengua. Y está gobernada, dominada a través de lo que viene a ser el séptimo par craneal, porque tiene relación con los músculos faciales, es el nervio facial. Esa es una deglución infantil. Esto es en inicios de lo que viene a ser los primeros meses de vida. ¿Y en qué consiste una deglución infantil? Recordemos que dijimos que la lengua de los pacientes recién nacidos está interponiéndose entre lo que es el rodete superior y el rodete inferior. Y cuando los infantiles, o en este caso los recién nacidos, degluten, hacen presión, pero la lengua está descansando entre el rodete superior y rodete inferior. Hace presión en dirección al paladar y hace la deglución. Esa es una deglución infantil fisiológica. Obviamente que esta se va a modificar cuando va presentando las diferentes piezas dentarias, según su cronología. Una deglución adulta está netamente determinada por el quinto par craneal, es decir, músculos masticadores, donde se determina a través de que el paciente o aquella persona que va a hacer la acción de deglución, automáticamente el alimento o líquido o cualquier cosa que va a deglutir está ubicado entre la lengua y el paladar, y hace la acción de contracción a nivel de la lengua y los músculos masticadores para llegar a una máxima intercuspiración a nivel dentario, y el alimento empieza a ser deglutido. Esa es una deglución infantil, donde no hay piezas dentarias y está en relación a los rodetes superiores y la lengua. Y una deglución adulta, donde está representada por las piezas dentarias, que no está interpuesta por la lengua, sino la lengua está retruida en la parte media y está gobernada o dominada por el quinto par craneal. Infantil, sin piezas dentarias; adulta, con piezas dentarias. Y hay una deglución
considerada atípica, entre comillas, patológica. ¿Cuál es la característica de esta deglución atípica? Son aquellos pacientes que presentan estas características, donde la lengua está interpuesta entre lo que es el arco superior y arco inferior dentado. Hay pacientes, generalmente son menores de 12 años o aquellos pacientes que tienen problemas sistémicos mucho más serios, donde pueden ser considerados adultos, donde su manera de deglutir es donde la lengua está interpuesta entre los rodetes y las piezas dentarias y hace su acción de deglución. A eso se considera una deglución atípica, patológica entre nosotros. No cumple una infantil, no cumple una adulta. Es considerada patológica y atípica por diferentes factores sistémicos, macroglosia, puede ser falta de desarrollo de lo que es el maxilar superior, maxilar inferior, o por otras características patológicas que puede presentar el paciente. Este tipo de deglución existe. Aquellas consideradas fisiológicas, la infantil y la adulta, y aquellas consideradas patológicas. Este tema con relación a la fisiología del trabajo masticatorio es muy importante, porque aquí estamos conjuncionando músculos masticadores, movimientos mandibulares y la acción o los tiempos o etapas que se realiza el trabajo masticatorio y la importancia que tiene cada pieza dentaria para poder considerar un trabajo masticatorio orgánico, es decir, bilateral y no unilateral, que en algunos casos sí se considera patológicos y en algunos casos todavía se ha activado o está activo su mecanismo de adaptación. Y la deglución fisiológica y la patológica. Un tema muy sencillito, básico para que nosotros podamos hacer un examen. Ya cuando estemos haciendo un análisis exhaustivo para poder determinar si hay patologías a nivel del látex. Es importante tomar en cuenta así de manera más sencilla. Bueno, muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.